la guerra entre Ucrania y Rusia se calienta cada día. Especialmente en los conflictos que se intensifican en la región de Bakhmut, el ejército ucraniano está haciendo grandes esfuerzos para expulsar a los invasores de su país. Según las últimas cifras de las Fuerzas Armadas ucranianas, las fuerzas rusas en Ucrania perdieron otros 24 tanques y el número total de presuntas bajas se acercó a los 100.000 soldados. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, Rusia ha perdido 2.966 tanques desde que las tropas de Moscú entraron en territorio ucraniano el 24 de febrero. Supuestamente, las Fuerzas Armadas ucranianas mataron a otros 620 soldados rusos en un día, lo que eleva el total a 95.760 desde el 24 de febrero. Con una tasa reportada de 300 a 400 muertes por día, el ejército ruso podría alcanzar el temido hito de 100.000 para el día de Navidad. Las fuerzas ucranianas estiman que hasta el momento 284.280 soldados rusos han resultado heridos y 1.000 capturados. En total, el ejército ucraniano destruyó 5.928 vehículos blindados de combate del ejército ruso, 1.929 sistemas de artillería, 1.617 vehículos aéreos no tripulados de nivel operativo y táctico, 4.544 camiones y camiones cisterna, y 169 equipos especiales. Rusia no publica regularmente cifras de bajas y pérdidas de equipos, pero Moscú ha confirmado que menos de 6.000 soldados murieron en las regiones ocupadas de Donetsk y Luhansk, y menos de 4.000 combatientes adicionales de las llamadas repúblicas populares de Rusia. Ucrania está a la par con sus propias bajas militares y admite que solo ha habido 13.000 muertes hasta ahora desde el 24 de febrero. Los socios extranjeros arrojan más luz sobre la situación, ya que tanto el jefe de gabinete de EU, el general Mark Milley, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, implican un total de 100.000 bajas en el lado ucraniano, pero esto podría incluir tanto a soldados como a civiles. Aunque se espera que las operaciones disminuyan durante la temporada de lodo, conocida como Rasputitsa, que significa cuando no hay carreteras, en ruso, los líderes ucranianos mantienen el impulso en sus trincheras para poder protegerse y rearmarse en cualquier momento. El conocimiento del terreno de Ucrania, el apoyo ampliado de los socios de la OTAN, la maniobrabilidad táctica y las fuertes tácticas de las tropas pequeñas han aumentado las esperanzas de que las fuerzas de Kiev puedan mantener su éxito en condiciones difíciles. La helada tradicional de pleno invierno en enero endurecerá el suelo y proporcionará una ventana importante para las operaciones ofensivas mecanizadas hasta que llegue la primavera y el derretimiento del hielo devuelva el barro a las estepas ucranianas. El aumento en las pérdidas de tanques rusos indica que la lucha continúa siendo feroz en muchas partes del frente a medida que se acerca el final del año. Kiev entrará en 2023 con varias victorias impresionantes. El plan inicial es que Ucrania, sobreviviendo a la ofensiva rusa, inunde y destruya la mayor parte de la fuerza de ocupación que atacó desde Bielorrusia en febrero, liberando todo el norte del país en abril. La contraofensiva ucraniana en la región de Kharkiv, en el noreste del país, fue seguida por una campaña más lenta pero finalmente exitosa para liberar la ciudad sureña de Kherson y despejar las tropas rusas de la orilla occidental del río Dnieper. Las líneas del frente se han solidificado desde entonces, coincidiendo con la llegada de la nieve invernal, el barro y las temperaturas bajo cero. Se ve en los feroces combates en la ciudad oriental de Bakhmut, donde las fuerzas rusas parecen decididas a lograr una victoria en gran medida simbólica a expensas de un gran número de bajas en ambos bandos. En términos más generales, se cree que Ucrania se preparó para ataques en la península de Crimea y la ciudad ocupada del sur de Melitopol, con la esperanza de cortar las líneas de suministro rusas vitales a lo largo de la costa de Azov a través de la ciudad devastada de Mariupol. Por otro lado, la visita de Vladimir Putin a su colega y aliado Alexander Lukashenko ha suscitado preocupaciones sobre una mayor deriva de Bielorrusia hacia la guerra en Ucrania. Pero, ¿qué habría cambiado si el poder militar de Bielorrusia interviniera en el campo de batalla? ¿Podría esto realmente cambiar la situación a favor de las tropas rusas? El exoficial británico Frank Ledwich considera poco probable que Putin busque la intervención directa de las tropas bielorrusas en Ucrania. Frank Ledwich dijo que el ejército bielorruso es bastante limitado en comparación con el ruso, especialmente en términos de tropas que pueden participar de inmediato en operaciones de maniobra.
Frank Ledwich dice que Bielorrusia tiene fuerzas muy limitadas pero regulares. Si tiene en cuenta solo las pérdidas rusas en los últimos 3 meses, esto probablemente supere la fuerza total del ejército bielorruso. Entonces, incluso si no se toman en cuenta otros factores, no importarán. Marina Mirón, del Departamento de Estudios de Defensa del King's College de Londres, dice que Bielorrusia es un país relativamente pequeño con una población de 9.44 millones. Sus fuerzas armadas son relativamente pequeñas, especialmente considerando el personal activo de hasta 45.000. Quizás lo sorprendente para Bielorrusia sea el número de sus reservas militares, es decir, 290.000 soldados. Bielorrusia también tiene el servicio militar obligatorio para quienes tienen entre 18 y 27 años. Dependiendo de las calificaciones académicas, el periodo de servicio militar obligatorio puede ser de hasta 18 meses. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que Bielorrusia no tiene ningún equipo militar moderno, ya que tiene viejos prototipos soviéticos. Como resultado, no es un país que pueda describirse como una gran potencia militar. Si recordamos, la movilización parcial de Rusia ascendió alrededor de 300.000 efectivos, que es más de 6 veces el número de efectivos activos de Bielorrusia. Por otro lado, Ledwich dice que en un movimiento que generaría algo de talento, las tropas bielorrusas, aunque limitadas en número, podrían integrarse fácilmente en una formación rusa. Ledwich dijo que lo que podría estar buscando Putin, y un activo mucho más importante para el ejército bielorruso, podrían ser las reservas materiales del país y la fuerza aérea. Ledwich dice que hay varios cientos de tanques, alrededor de 500 tanques almacenados y potencialmente muchas piezas de artillería que podrían arrendarse a Rusia. No son tanques modernos, son de los años 80 y 90. Pero tiene algunos beneficios. Además de eso, la Fuerza Aérea de Bielorrusia tiene 2 escuadrones de B-29 y algunos aviones de ataque, los cuales complementan muy bien a los rusos, según el ex oficial militar. A pesar de las protestas masivas por su victoria en unas polémicas elecciones en agosto de 2020, a pesar de la estrecha pero a menudo envidiable alianza de los dos que permitió a Lukashenko y Putin retener 28 años en el poder, la mayoría de la población instó violentamente a Bielorrusia a unirse a la invasión de Ucrania. A instancias de Moscú, se opone este factor por sí solo disuadiría a Lukashenko de enviar tropas al campo de batalla en Ucrania, dijo Ledwich. Ledwich dice que toda guerra es política. La verdadera limitación para el despliegue de las Fuerzas Armadas bielorrusas no es su relativa debilidad. Creo que la mayoría de los comentaristas dirían que la participación directa de las fuerzas bielorrusas en la guerra, en el contexto de las protestas de 2020 a 2021 en Bielorrusia, sería casi suicida para el régimen, porque la gran mayoría de la gente no lo apoyaría. En primer lugar, tiene vínculos muy estrechos con Ucrania. Lukashenko ha anunciado que está evaluando la preparación para el combate de su ejército, pero los expertos militares, incluido el grupo de expertos Institute for War Studies, o ISW, con sede en Washington, consideran poco probable el envío de tropas bielorrusas a Ucrania. En un informe publicado por ISW dice que es muy poco probable que las fuerzas bielorrusas invadan Ucrania sin una fuerza ofensiva rusa. No está nada claro que Lukashenko envíe fuerzas bielorrusas a luchar en Ucrania, incluso junto a las tropas rusas. Todavía no hay indicios de que las fuerzas rusas estén formando una fuerza ofensiva en Bielorrusia. Bielorrusia, bajo el liderazgo del dictador Lukashenko, proporcionó inicialmente una plataforma de lanzamiento para una invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero, lo que permitió a las tropas rusas llegar a Kiev por la ruta más rápida a través de la frontera sur. Ucrania ha advertido repetidamente a sus aliados que algo similar podría volver a ocurrir pronto. Kyiv sigue preocupado de que Minsk pueda permitir que las tropas de Moscú preparen una nueva ofensiva, atacando la capital ucraniana desde su territorio, desde la frontera norte de Ucrania.